buenas tardes, amigos de Estampas Futboleras de Chihuahua. Hoy, como todos los martes, tenemos una estampa futbolera de lujo. Un tremendo jugador que, más allá de aquí de los éxitos locales como nacionales, regionales, fue mundialista en Montevideo, universitario. Esta es una producción de Red Note para Estampas Futboleras de Chihuahua y es traído a todos ustedes por el Bombero Sport, su tienda de uniformes y artículos deportivos. En un momento, ¡comenzamos! Estamos de regreso y listos para presentar al invitado de hoy, la estampa futbolera de hoy. Pero antes quiero hacer un breve paréntesis para mandarle un saludo y un abrazo y mis condolencias sinceras a la familia Hermosillo, a mi amigo Johnny y a Beto por la pérdida de su hermano Pepe. Lo sentimos mucho, que Dios les dé consuelo, que les dé paz y los reconforte. Y ahora sí, vámonos porque el show tiene que continuar con Leonel Quintanilla, el Quinta. Bienvenido, Leonel. Muchas gracias por la invitación, muy agradecido de veras. Y pues aprovechando también la ocasión, porque este tipo de cosas son muy delicadas. Yo también quiero mandar mis sinceras condolencias a la familia, especialmente a la esposa de Mario Ignacio Chacón Murguía, una persona de alto nivel académico, miembro del sindicato, de lo que es la Asociación de Investigadores, Sistema Nacional de Investigadores a nivel nacional, en el área de electrónica digital. Él jugó con el TEC de Chihuahua, con el profe Báez, y desgraciadamente nos dejó este viernes pasado. Entonces, también mis sinceras condolencias a la familia. Y pues muchas gracias de nuevo por la invitación. Descansen en paz. Nacido el 11 de enero de 1957, aquí en Chihuahua, Chihuahua. Así es, de hecho, mi papá es de Temozachic, Chihuahua. De la sierra. De la sierra, de donde hace frío. Es Y en el 11 donde da vuelta el aire. Es allí. El 11 de enero estaba frío. Estaba frío. Muy frío. Y mi mamá de Camargo, ahí lo que sucedió es que tuvo un embarazo complicado mi mamá. Y literalmente ese día me volaron, bueno, a mi mamá, embarazada, de Chihuahua, perdón, de Temozachic a Chihuahua. Y nací en el Sanatorio Palmore ese mismo día. Okay. Pero en realidad ya tuvo mi mamá su tranquilo, todo normal. Y nos regresamos a Temozachic. Yo en realidad en Temozachic toda la primaria, hasta la primaria. Toda la niñez. Toda la niñez feliz en Temozachic. Haciendo cosas de campo, ¿no? Sí, mi papá tenía un rancho y pues cada ratito andábamos por allá en el rancho. Poco deporte, ¿no? Sí, poco porque pues fútbol no. En la escuela primaria Mariano Escobedo, ahí en Temozachic, había un campo, pero de béisbol. De béisbol. Y pues en realidad no hacía el deporte normal en el rancho, andar correteando vacas y becerros y cosas así. El rancho era más bien frutícola. Ajá. Pero también tenía ahí algo de ganado. Entonces, pues ahí se la pasaba uno feliz claro, los fines de semana o vacaciones. Pero mi infancia fue en Temozachic, Chihuahua. Fresco, helado. Bastante, es uno de los lugares más fríos de todo México. ¿Cuántos hermanos tuvo? Yo tuve 5 hermanas. Hermanas. Y yo fui el mayor. Entonces, pues... Andaba nomás que espantando futuros cuñados. Futuros cuñados. Y muy guapas mis hermanas, todas. Entonces, pero bueno, esa fue la infancia allá en Temozachic. ¿A los cuántos años se viene acá para Chihuahua o a qué ciudad? Fíjate que aquí pasa una cosa muy rara. Mi papá, veía a la familia crecer y decía, pues, ¿qué van a hacer? En Temozachic en aquella época no había ni secundaria. Yo estaba ya en 4º año de primaria y entonces empezó a ver la manera de salir de ahí. Y ahí fue donde adquirí el virus del fútbol. Mi papá se volvió distribuidor, comerciante en la Ciudad de México.
y eventualmente nos llevó. Ah, ok. Entonces nos llevó a vivir a la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Sí. Les digo yo, Anaxágoras 1044. Chale, hijo. Ahí, en un departamento, la Narvarte pues era de muchos departamentos, y había muchísimos chavos, ¿verdad? De mi edad. Y casualmente, cruzando la avenida Universidad, allá en la Ciudad de México, estaba un terreno baldío. Y pues saliendo de la escuela, ¿a dónde crees que nos íbamos? Al Dale. terreno baldío. Y ahí eran 4 o 5 horas hasta que la mamá iba por nosotros. Pues tuvo muy buenos ayitos, ¿no? La No, gente allá del sur, pues es futbolera, no, y puro corazón. chilango, bueno, chilango, pero fíjate, cosa rara, ahí en el departamento había uno, y después me acordaba de Sonora, le decían el Botas, Ajá. y él fue el que me invitó a jugar ahí y era muy bueno el Botas. Y era como el Botas de aquí, No, después también, digo- también juega con botas. Después me acordé del Botas nuestro, ¿verdad? No, pues este era, y era buenísimo, y había dos hermanos, McPherson, ellos eran británicos, ingleses, Órale, entonces y sí. vivían, ahí fue cuando empecé a aprender inglés con Ahora ellos. sí que era muy internacional el asunto. No, y con ellos, con los británicos estos, ingleses, llegaron casi al mismo tiempo que cuando llegamos nosotros. Entonces nos hicimos muy amigos y ahí ya pues nos invitaban a jugar y nos la pasábamos jugando sábado y domingo ahí. Ahí fue cuando me picó el virus del fútbol y ahí precisamente fue cuando ya que no se veía, pues nos íbamos a la calle, ¿verdad? Y nos la pasábamos pues, felices jugando fútbol todo el día. Y, a y- partir y de allá ahí- tuvo su primer equipo, ¿dónde No, fue? no, puro callejero. Puro callejero. Puro callejero y puro cascarota, ¿no? Pues era los típicos con 2 piedras en la calle y en el campo Pues baldío. es donde despierta la pasión. En el campo baldío no había portería ni Ajá. nada, entonces eran piedras, también. Pero nos la pasábamos felices, ¿no? Tiempos aquellos en que se puede jugar en la calle también, ya exacto. ahora ya no se puede porque nos No, atropellan y a los menos en la Ciudad chavalos. de México. Sí. Y ahí nosotros, pues nos la pasamos felices todo el día, jugando fútbol. Ahí fue de ahí para acá. Y luego de ahí de México, ¿qué? ¿Cuándo se viene o para dónde? No, en la Ciudad de México duramos como 2 años Ajá. y por cuestiones, no le fue muy bien a mi papá en la cuestión, era Comercial. introductor de ganado Ajá. en la central de abastos de la Ciudad de México. Entonces, Sí. pues se decidió mi papá regresarnos a Chihuahua y ya para ese entonces ya nomás terminé la primaria en el Colegio Palmore y entré a la secundaria 5. La Fui que la- están la- a sacar la... La Jiménez Jiménez Ah. y Cuarta. No, a 2 cuadras, 3 cuadras del Parque Revolución. Ah, ok. Y nosotros vivíamos en unos departamentos a media cuadra del Parque Revolución. Entonces, pues, ¿qué crees que pasaba? Ahí en el Saliendo parque. de la escuela al parque y hasta que igual eran también 3, 4 horas al día Ahí jugando. ¿Cuántos años tenía más o menos ahí? Mira, a mí me tocó en México en aquella época tenían los años escolares diferentes. Ellos empezaban en enero y terminaban en diciembre. Y aquí en Chihuahua hasta la fecha, empezamos en agosto, septiembre y terminamos en junio, julio. Entonces a mí me tocó ahí, hice quinto y sexto en un año. Ah, ok. Ya iba a terminar quinto en México y llegué aquí, perdón, ya acaba de empezar quinto en México, llegué aquí y ya iban a terminar. Pero me dijo mi papá, no, pues métete a ver qué pasa. Y pues pasé. Y en sexto me pasó también, de tal manera que durante ese año, yo salí a los 11 años de primaria. ¿Sí? Ah, ok. Le adelantó un año. Le adelanté un año y inmediatamente a la secundaria 5, turno vespertino. Ese es el que es la 8 también, ¿no? La Bueno, 8 es el sí. matutino Ah, ok. y yo fui la primera generación, fue cuando construyeron un edificio ahí enfrente de la Escuela de Artes, Ajá, que ahí es... en la Cuarta y Jiménez, y nos la pasábamos jugando ahí en el Parque Revolución. Y aquí, ahí fue cuando nosotros jugábamos mucho contra la Federal 1, que bajaban de allá, también tenían edificio nuevo, Ajá. y jugábamos ahí. Y ahí empecé a conocer a varios que hasta la fecha, Ajá. ¿A quiénes, por ejemplo? al Popeye, pues ahí estaban los del pantano, no Ajá. sé si te sepas esa historia, ¿no? No. De ahí dominaban los del pantano, eran pues una pandilla, Ajá.
se peleaban muy seguido con los del el otro parque que estaba por allá, por aquella zona, ya no me acuerdo el nombre. Ajá. Pero ahí conocí, por ejemplo, al Popeye, al González Ley, al al de la Federal 1 venían varios que después jugaban en otros equipos. Por ejemplo, al Marciano, bueno, el Marciano, pero jugaba el Padilla. El Filo. Sí, varios de ellos, ahorita Ujú. no me acuerdo exactamente, pero después, pues, algunos de ellos después me los topé en el Marte. Ah, ok. ¿Eh? En el primer equipo donde le tocó jugar ya en una liga. Fue de ahí uno en aquella época, no sé si oíste hablar del profesor Ramírez, No. él era el entrenador del Marte. Ah, ok. Y uno de los hijos, el ratoncito Ramírez, Ricardo Sí. Ramírez, él por alguna razón me invitó a jugar Ajá. y entonces fui a parar al Marte. Llegando al Marte, se retira el profesor Ramírez, ya no, Ah, ok. y entra el profesor de la Riva. De la Riva. Ah, caray, ¿quién es? No es mi pariente, yo soy Valdés de la Riva. Ah, caray, pues, Jaime de la Riva, ¿no Jaime de lo la Riva. conoces? No. Defensa central. Órale. No, pues va a ser. Y el profesor de la Riva, pues él, no sé de dónde venía, la verdad, creo que sí porque todavía vive de aquí de Chihuahua, pues él ya traía escuela, o sea, era entrenador. Sí. Y afortunadamente el primer equipo que me tocó como tal, entrenábamos 2, 3 veces por semana. Empezó a aprender lo que eran las bases ya del fútbol, ya en tocar el forma. balón, a ver, o sea, Lo que es una posición y todo. exactamente. En aquella época le decían el hoyo, el campo que estaba ahí por la cervecería, donde está ahorita el hospital. Ah, ok. Ahí jugábamos. Y en aquella época, pues jugábamos con el Brasil Regma y equipos de aquella época. Ajá. Pero ya ahí, pues de una ¿Ese manera equipo más estaba en la formal. municipal o en cuál estaba? En la municipal. En la municipal. En la municipal. Y los del Brasil Regma los traía el profe Moctezuma. Ujú. Y también el profe Moctezuma, él es chilango también, Ajá. pues también entrenaban y tenían, o sea, ahí fue cuando ya realmente empecé a jugar posiciones, ¿verdad? Ajá. Sí, hasta tener un conocimiento más amplio de, ya no tanto del llano. Exacto, y la técnica también, porque pues entrenábamos, o sea, y era entrenamiento formal, o sea, no era de correr y ponte a jugar y ya, ¿no? No, de tocar el balón y jugadas de centros. Sí, lo que tiene que hacer cada posición de que... Sí, ya empezó, lógicamente ya cada quien ya en su posición, o sea, A jugar con idea, vaya. a jugar con idea y pues tenía 13 años, ¿verdad? Ah, pues muy buena edad. Muy buena edad, a pesar de que no había jugado antes. ¿Qué compañeros tenía ahí en el Marte? Hijo, por ahí les mandé, pero por ejemplo estaba el primo Ávila, Ajá. estaba, híjola, Miranda, estaba el Mazo Ortiz, estaba el Mónico Macías, estaba el Rancho, no sé, Enríquez, Ah, no sé ok. si lo has oído hablar. Pues el apellido sí, pero el apodo no sé El si... Rancho, extraordinario jugador. Ajá. Estaba los Manzanera. Sí, los he escuchado. Entonces, fueron los primeros compañeros, ¿verdad? Y con ellos, pues, jugamos como 2 años juntos. 2 años. Y nos aventamos muy buenos tiros con el Brasil Regma, sobre todo. Ajá. Fue el primer equipo ya formal, ahí con el profesor de la Riva. Jaime de la Riva jugaba Jaime de de la- central, Era entrenador y no, jugador. Era el hermano. Era el hermano. Era el hermano Ah, ok. del profe de la Riva. Jaime de la Riva, pues un excelente central, muy duro. Entonces, pues fue un muy buen equipo el Marte. De ahí salió después el Chino Holguín, el Luis Alfonso Cruz Vaca, De ese mismo equipo. de ese mismo equipo, poquito después. Yo era, cuando yo salí ellos entraron, ¿no? Entonces, con alguno de ellos le tocó todavía coincidir acá en el TEC, ¿no? Sí, sí, Ya sí. yéndonos un poquito más adelante, pero, Sí, pero nomás así. jugaba Raúl Acosta, Ajá. bueno, el Rancho, Ajá. eran hasta la fecha, Sí. son compadres, Raúl Acosta y el Rancho. Ajá. Jugaba Rey Acosta, después jugó ¿por qué crees que le dicen? Sí, pues, seguro conoces al Marciano, ¿no? Sí, cómo ¿Por qué no. crees que le dicen el Marciano? No sé. Pues porque jugaba en el Marte. Ah, por eso es marciano, por jugar en el Sí, equipo le decía, Marte. no, tú, no sé, dice la historia que lo invitaron los del Brasil Reima a jugar. Ajá.
Pues éramos. Jugadorazo, ¿no? Para fútbol y para el básquetbol, tremendo. Ahorita te cuento una historia con él. Para mí, Ajá. el mejor futbolista que ha habido en Chihuahua. Ajá. En Lo hemos Chihuahua. querido traer, hombre, pero no se puso de moda, ¿no? Yo lo convenzo. Güey. Ah, bueno. Yo lo convenzo. Entonces, y sí le dijeron, toc, 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 marciano. Pues Ajá. le dijeron, y de ahí, tú eres del Marte marciano, vete pues. Y desde ahí le dicen el marciano. Ah, ok. Es la anécdota del marciano. Del marciano, porque él pues Marciano Rodríguez. jugaba con los del barrio, que ahí Luis Cruz Vaca, Ajá. todos ellos eran de allá de la Lins. Ajá. Y varios jugaron con el Marte. Eso sí. Casimiro, o sea, muchos jugadores ahí del Marte, fue una cantera fuerte, junto con el Brasil Regma y probablemente los Cachorros y de varios equipos de esos, que fueron cantera para los equipos de los que más adelante me tocó jugar. Siendo un niño, un jovencito de rancho, digamos, de sierra, de la de sierra. rancho, de rancho. De la sierra. De rancho, ¿eh? Sí, de rancho, de la sierra, digamos, porque pues tenemos a Chiquete Sierra también. ¿Cómo es que le entra ese amor al fútbol más allá? Porque pues le pudo haber visto jugar a los chavalos y decir esos vatos por qué andan cuarteando la bola o... Le echo la culpa a los chilangos de la Sí. Narvarte. Ahí. Y sí, no, me prendió pero fuerte, ¿eh? Sí, Y pues afortunadamente pues era bueno, ¿eh? Ahí me decían el norteño, el norteño. ¿sí? Escoge al norteño. O sea, ya ves que hacían ahí, Ajá. tú juegas con este, ¿sí? No, y destacaba yo creo por el tamaño, ¿no? Yo creo que era un poco más alto que ellos, ¿no? Porque, Aparte. sí, ahí me pasó una situación, pero sí, en aquella época, Andy McPherson se llamaba, y yo éramos los más altos. El El McPherson era británico. un güerito muy bueno también. Ajá. Y entonces, pues siempre nos escogían a nosotros primero y cosas de ese tipo. Entonces ahí fue cuando me prendió a mí. Yo no había jugado fútbol antes, ni con trapos, ni con nada, ¿verdad? Era béisbol y muy poquito. O sea, el béisbol me gusta mucho, pero no lo sé jugar. Ah, ok. Saliendo ahí del Marte, lo seleccionan para a su primer nacional juvenil, el profe Moctezuma y el profe Rojas. Sí, ahí pasó lo siguiente. Cuando yo entro al tecnológico, era cuando jugaba en el Marte, todavía está en el Marte. Sí. Yo entré al tecnológico, yo jugué 8 años con el TEC. ¿Por qué? Porque en aquella época en el tecnológico estaba la preparatoria. Entonces yo entré a la prepa del TEC, pero ya en los terrenos, en las instalaciones del tecnológico de Chihuahua. Sí. Y era la prepa del TEC de Chihuahua. Era la prepa. Sí. Entonces, ya estando yo ahí, pues ya empecé a jugar con el equipo del TEC. Yo entré Muy joven. a los 15 años, yo estaba en primera fuerza ya, Ajá. con el equipo del TEC. Y entonces, pues ahí, el ayudante de Mocte era Rojas. Y ahí el que me invitó en realidad fue Rojas. Me dijo, oye, vamos a hacer una selección y es Rojas, el de la UASH. el de la UAS. Ah, ok, porque había otro profe Rojas también que era de básquetbol y era de fútbol y también muy buen entrenador. Sí, el otro Rojas, Sí. no, este era Ok. pero era el asistente de Mocte. Ah, ok. El Mocte es el... Pues estaba más joven, ¿no? Sí, de hecho ahí les mandé una foto donde está Ajá. Rojas. Ah, ok. Y entonces ya fue ahí, no, pues vete a entrenar y empecé a entrenar con el equipo ese pues me seleccionó Mocte. Ajá. Lo típico, ¿no? Primero jugamos aquí contra la Liga Chihuahua, Liga Municipal. Y luego nos fuimos a eliminar con Juárez y luego fuimos a Zacatecas. El regional, digamos, y luego el todo, nacional. Y nos fuimos hasta el nacional a Jalapa, Veracruz. Ajá. Y ahí, pues, también, ahí, si mal no recuerdo, iba hasta Cereceres. El chato. El profe Piporro. Ceres. Sí, y luego iban, pues, y ahí yo ya me empecé a rozar, por así decirlo, con jugadores, pues, para mí, lo mejor que yo he visto aquí en Chihuahua. Estaba, por ejemplo, Fierro, que después jugó con la UASH, Mendías, Mejía, El Jarias, estaba Cereceres, estaba Lázaro, Lázaro Enríquez. estaba El Rancho, estaba el Juan Aguirre, el Rey Acosta, o sea, traíamos un equipazo. Ajá. Y todos, en aquella época ya algunos jugaban, o sea, todos bien entrenados, pues. Sí, claro. Moctezuma traía su... Sí, pues tenían dos entrenadores de lujo. Sí,
La verdad que sí, y en aquella época Rojas era más bien preparador físico, Ah, ok. el entrenador y que la alineación, eso Era era Mocte, Moctes. pero los dos sabían bastante de fútbol. ¿Y cómo eran ellos dos en la cuestión del manejo de la gente y de decirles qué hacer y... No, estaban perfectamente coordinados. Ajá. ¿Sí? Como digo, Rojas era el que calentamientos, ejercicios, balón y toque y técnica y todo esto. Y Mocte era más bien el que, pues él ponía la Pero ¿cómo alineación. era él? Porque, por ejemplo, Rojas, aquí se ha platicado mucho de cómo era su manera de manejar, pero Rojas del era, profe Moctezuma no. no, Mocte era más politicón, más calmado, más, Ajá. pero pues era el que también, O sea, que era como el agua y el aceite, pero bien conjuntados. exactamente, porque sí chocaban entre ellos. Ajá. Rojas pues siempre tuvo un carácter fuerte. Sí, 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 por eso le digo. Pero pues él nos controlaba muy bien, Ajá. pero el que tenía las riendas pues era Mocte, ¿verdad? Y Mocte, pues, yo no le conozco su historia personal, pero sabía de fútbol, Sí. sabía parar los equipos, pues, sabía manejar los juegos. Y no se a la metía. edad que tenían ustedes. No, y de veras, yo después a varios de ellos me los topé en otros equipos, por ejemplo, varios de Ábalos, Ujú. varios de la UASH, y pues todas esas bases, a lo que voy es que eran entrenadores que sí sabían entrenar, Sí. y sí nos cuidaban mucho, o sea, sabían. Y eso pues fue un aprendizaje tremendo, ¿verdad? Claro, no, pues se le tocó uno de los mejores entrenadores, los Sí, dos sí, sí, mejores. sí, sí, sí. Ha habido otros, ¿verdad? Muy buenos también, Y pero, físicamente, pero esa alianza que hubo entre ellos dos. que si ahorita me dicen es que yo hubiera dicho, no, no es cierto. Ujú. Pero se sucedió, ahí están las fotos. Y físicamente íbamos muy bien preparados. Rojas nos ponía unas muy buenas friegas, ¿verdad? Pero íbamos muy bien preparados. Y ahí hay una anécdota muy, muy importante. Ajá. Pasamos a la segunda ronda en ese nacional. No, nos toca Veracruz El en local. cuartos de final. Ajá. El local, en la cancha de la Universidad de Veracruz en Jalapa. Y ahí jugaba Regis. Eduardo Regis. Eduardo Regis. Pues nosotros allá al rancho. Ajá. Nos ganaron en tiempo extras 3-2. Ah, estuvo bueno el juego. Buenísimo. Y el rancho metió un gol de esas de inglesita. Se la pasaron, le llegó Regis y no, ¡pum! Gol. Y se peló. Y en el tiempo extra lo madrió Regis, con todo el respeto. Ajá. Lo Lo sacó. sacó del juego. Y no lo expulsaron a Regis. Ujú. No, pues era local. Y ese fue el parteaguas, porque pues al ratito en tiempo extra nos metieron el gol del gane. Y después de haber ido a su primer nacional, pues siendo un joven, casi un niño, ya con figurotas y grandes entrenadores, ¿cuál No, fue su experiencia? y la verdad, mira, yo soy una persona muy reservada. Ajá, Yo tengo muy pocos amigos, pero muy buenos. ajá. Y hasta me decían, ni habla, ni nada. Es más, a mí me decían que yo tenía autismo. Así era Era muy serio, muy callado. Algo sucedió, no. Ujú. En esa época de cambios, pues imagínate de un rancho precioso Ajá. a la Ciudad de México. Y luego Fue un para choque tú. cultural, para mí fue un Sí, choque. claro. Allá Entonces, al gentío de allá de... No, y el trato con la gente y todo. Sí, cómo no. Entonces, algo sucedió y yo sé que mi papá regresó, no regresó bien, o sea, hubo una tranza, algo pasó. Sí, algo le afectó allá Exacto. su trayecto allá. Y no sé qué pasó, yo nunca lo platiqué y nunca, pero a partir de ahí hubo como un distanciamiento con mi papá. Y yo era el hijo único, o sea, no tenía hermanos con quien. Ajá. Y entonces eso como que me aisló, ¿no? Y sí Lo hizo más serio, más callado. Sí, bastante. Y entonces fue una experiencia muy buena que empieza uno a despertar realmente. Y con la ayuda de, porque, por Lo que ejemplo, hace el fútbol y sí, los compañeros, ¿no? La unión y que se todos ahí empieza. juntos y es lo que te Ajá. vas a... Se empieza uno a soltar más. No, y por ejemplo llegamos,
el hospedaje era en una base militar. Ajá. La comida era a las 5 de la mañana. Hijo eso. El almuerzo, pues. Ajá. Y almuerzo, pues, de por allá, frijoles negros y todo eso. Y entonces eso te hace que empieces a convivir con ellos, ¿no? Todos juntos en el camión. El cotorreo, la risa. Casi 30 horas para llegar allá en Sí, camión. ya sé. El Hasta estar en un Jalapa. cuarto con varios compañeros, compartir cuarto. Te empieza a abrir. Sí, sí, claro. El compañerismo. Y yo, por ejemplo, con algunos de ellos, por ejemplo, el rancho, pues siempre de amigos, ¿verdad? Desde entonces. Entonces te empieza a abrir el panorama, ¿verdad? Sí, claro. El hecho de estar en esos equipos, el hecho de la competitividad, porque pues lo típico, siempre que dicen, de Chihuahua, esos nomás saben béisbol. Y cuando ven el equipo que traíamos y decían, caray, estos sí están. Entonces, te dices, somos competitivos, sí podemos. O sea, te empieza a abrir el panorama, de decir, ¿qué nos faltó? Pues nos faltó esto. ¿Y cuál era el reto de haber estado ahí tan joven y tan retraído que era, por ejemplo? No, pues para mí, el hecho de que me invitaran, pues imagínate, para mí fue, es más, mi papá me decía, ¿a qué vas? Es un honor, ¿verdad? Para mí. Entonces, pues para mí fue... El soltarse, ¿no? O sea, el decir que me metan o que no me metan, o sea, porque pues así piensa uno a veces del nerviosismo, ¿no? ¿no? Y afortunadamente en ese equipo, pues yo iba de titular, ¿verdad? O sea, ya llevaba su lugar. Defensa lateral derecho. Ajá. No, para mí fue un despertar, porque pues acá en el Marte y todo, pues, muy padre y todo, pero ya andar con este tipo de cosas y que ir a eliminarse con Juárez y, híjola, pues te abre un panorama tremendo. Claro, ¿no? sí. Tremendo. Una experiencia maravillosa. O sea, dices tú, hijo, pues le sigo, pues claro que le sigo. Quiero más de esto. No, sí. Y el andar viajando. Pues yo bueno, fuera del viaje a México. No, y luego una cosa es viajar con la familia o así, pero ya ir con los compas, con el equipo. Y pues, con compas que hasta ahorita prevalecen. O sea, imagínate. Pues una chulada. Una chulada. 8 años jugando con el Tec de Chihuahua y nada menos que con el profe Báez. Otro gran entrenador, otro gran estampa futbolera de Chihuahua. Pues más que entrenador, él es un formador de gente. ¿Cómo fue el jugar con el Tec de Chihuahua? Con las Panteras, ¿no? Son las Panteras. Los Panteras del Tec de Chihuahua. Es una cosa extraordinaria. O sea, lo mejor que me ha pasado. Sí. Y fíjate, con el profe Báez, tú vivías las cosas. Él no te echaba rollos y que vean, que lo vivías. Con ese equipo, esa selección, profe Báez no supo. Se dio cuenta, claro. Cuando regreso, me dice que ya anda con el profe Rojas y con Moctezuma. Y en aquella época Moctezuma era el entrenador de la UACH. Sí, lo van a querer cambiar a la uni. No, y me dijo, ¿es usted el tecnológico? Porque yo ya estaba, fíjate, en el tecnológico cuando entrabas, el primer semestre, te daban deportes. Sí. Y según esto hacían ahí una prueba, y que a ver a dónde te mandan. Sí, a ver qué deporte le tocaba. Y me toca el Sur de Hernández, Ajá. el mejor deportista que he visto en mi vida. Ajá. Sí, ubicas a No. Rodolfo el Sur de Hernández. ¿Y él qué era? Él era, bueno, me mandan con él atletismo. Ok. Con el profesor Tacho Salazar. Ok. Porque el Sur Hernández, ahorita también platicamos algunas cosas. Ajá. Pero me mandan a atletismo. Y yo voy con el profe Báez y le digo, oiga, profe, yo quiero jugar fútbol. Y me dice, esto sucedió casi simultáneo. Me dice, ok, vente a entrenar. Entonces ya estaba entrenando con Báez. Y cuando empezó la temporada, me dice, ¿te ves bien? Vas al primer equipo. Ay, ¿cómo? ¿Sí? Yo el brinco luego. Sí, o sea, vas al primer equipo. Ya después me di cuenta que el Camote Hernández se llamaba, era el lateral derecho del TEC. Sí. Se graduaba ese año. Ok, entonces ya necesitaba su reemplazo. Ya tengo el reemplazo. Entonces me dio,
Y cuando eso sucedió fue cuando Rojas me invitó, pero yo ya estaba jugando con el TEC. Ajá. ¿Sí? Entonces cuando regreso de ese nacional me dice el profe Báez, ¿eres tecnológico o no eres? Ujú. Le dije, no, ¿qué pasa, profe? Pues estoy viendo que ya andas allá con aquellos. Le digo, no, pero eso pues, fue una selección. ¿Eres tecnológico o no eres? No, le dije, pues soy TEC. El profesor era muy celoso con los jugadores. Sí, claro. Mucho, muy celoso. Como debe de ser. Pues sí, porque por ejemplo me decía, mira, no, es que mire, si nada más le voy a decir una cosa. Ujú. Aquí voy a venir a entrenar conmigo. Y no me va a salir con que va a entrenar con aquellos porque no. Aquí es o entrena o entrena. Y aquí lo voy a hacer yo para mí, no para ellos. Sí. No, Para en ellos. aquella época el TEC entrenaba 3 o 4 veces por semana, Ajá. 2 horas. Y entrenaba, los entrenamientos fuertes eran los sábados, Ujú. ¿sí? Porque el domingo jugábamos. Y el objetivo del profesor Báez siempre eran el nacional intertecnológico. Ujú. Eso es lo que él quería. Sí, sí, que representaba a la escuela. Pero ganarlo. Sí, claro, ¿Sí? aparte. Y eso pues tenías que pasar por la etapa regional y luego el prenacional Ujú. y luego el nacional. Y luego aparte pues estaban en aquella época los nacionales universitarios también. Ujú. O sea, nosotros podíamos Entrar con ellos. con los dos. Ujú. Y entonces nuestra preparación ahí era para esos juegos. Y él pues lógicamente siempre buscaba las mejores ligas para que estuviera el equipo ahí, Y fueron a la a Chihuahua. la Chihuahua. Y ahí pues había muy, muy buenos equipos. Pero a final de cuentas, ahí el profe Báez tenía la disciplina estricta. Y yo Ujú. nunca vi yo que rompiera algo de las cosas que él decía. Por ejemplo, si faltas un entrenamiento y no me avisas, no juegas Ujú. el domingo, Seas quien seas. seas quien seas. Y lo cumplía. Ajá. Si me llegas con aliento alcohólico al juego, No juegas. no juegas. No juegas y a lo mejor hasta te corría el equipo, ¿no? Ajá. Y entonces, por ejemplo, no quería que anduviera dije, no me anden con seleccioncitas ni nada. Entonces yo en lo personal, pues en aquella época, como te digo, había una especie de alejamiento de mi papá, o sea, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Y entonces, pues el profe Báez se volvió así como que, Una figura. pues, Una autoridad. más que eso, un consejero, Ajá. ¿sí? Y entonces, pues yo, Es un gran amigo, sí. Se volvió un gran no, amigo. yo nunca vi la disciplina, la pasión, yo nunca vi al profesor Báez llegar tarde a un entrenamiento, Ujú. mucho menos un juego. Yo nunca lo vi faltar, no me acuerdo Ajá. que haya faltado a un compromiso con el equipo, ni uno solo. Ujú. A lo mejor y pasó, bueno, pero Sí. no me acuerdo. Y entonces eso te dice tú, pues tengo que estar 100% aquí, ¿verdad? Predicaba con el ejemplo. Sí, y mi papá, oye, ¿a dónde vas? Y otra vez a entrenar. Y mi papá tenía una tienda de abarrotes grande. Ajá. Este, Y mejor quédate a ayudarme. no, sí, me decía, ¿a dónde vas el sábado? Pues el sábado yo me la pasaba toda la mañana y toda la tarde ahí en el TEC. Ajá. Y el domingo pues a jugar. Y no había de otra. Y me decía, ¿no me ayudas? Pues sí. Es más, mi papá, ¿Qué le decía así? Es que si no voy me reprueban. no, mi papá, esta es otra anécdota. Ajá. A veces me encerraba en mi cuarto, yo me salía por la ventana y me iba al juego. Ujú. O sea, Buscaba la manera. Se escapaba de la casa para ir a jugar. me escapaba de la casa y él contaba con que yo le iba a ayudar en la tienda. Yo pensé que yo era el único. Yo me No, salía al patio que es que a hacerme loco y me brincaba las bardas. no. Hubo ocasiones en que íbamos a algún juego fuera, Ajá. a la laguna o donde sea, y yo me salía Ya se dan cuenta que andaba ya cuando hablaba, ¿no? Avisaba. sí, en serio que sí. Cuando fuimos a un nacional a Tampico Madero, yo le hablé de Tampico Ajá. Madero y le dije, papá, acá estoy. ¿Qué andas haciendo? Pues con el equipo. No, pero te dije que no, le dije, Pues acá estoy. acá estoy. Y eso hacía muchas fricciones ahí con mi papá en Claro. ese sentido, pero pues para mí el profesor Báez fue mi guía, ¿verdad? Mi guía. O sea, yo muchas cosas, te puedo contar Sí, ya muchísimas sé. historias.
Pues fue una gran experiencia haber sido dirigido por él. Experiencia, aprendizaje y formación en todos los Formación sentidos. en todos los sentidos. O sea, mira, yo te puedo contar historias de gente que el profesor ayudó. Ujú. Y dices tú, ¿cómo es posible? Pues sí. Y yo soy ingeniero Sí. y me voy por los números. El profe Báez tuvo aproximadamente 5 generaciones de profesionistas del TEC. ¿Cuántos pasaron por sus equipos? Sí, cómo no. Y grandes jugadores y grandes personas. Grandes personas. O sea, mira, sí, creo que sí conoces el grupo Bimbo, ¿verdad? Sí. ¿Sabías tú que el CEO, o sea, el mero mero a nivel mundial Ajá. del grupo Bimbo, jugó con el profe Báez? No. ¿Quién es, güey? A veces, bueno, el perro Espinosa, El perro Espinosa. portero precisamente. Ah, ok. Él jugó con los equipos, yo lo entrené a él en las juveniles, se fue con el profe Báez. Se acaba de jubilar hace 2 años. Y chequenlo Ujú. en Google. ¿Quién era? Y él fue el CEO a nivel mundial Ujú. por 20 y tantos años de Bimbo. No, una persona muy Tenemos capacitada. gente en el Sistema Nacional de Investigadores aquí en México, entre Ujú. ellos, en paz descanse, Mario Chacón. Sí. Tenemos, jugó con el profe el director de operaciones de General Motors a nivel América. Tenemos gente que son ingenieros diseñadores en Detroit, que Ajá. tienen patentes a nivel mundial. Tenemos profesionistas, empresarios, de todo. Ujú. Más del 80%, este dato es muy importante, más del 80% de los que estaban en los equipos del profe Baez se graduaron de ingenieros. 80%. Tenemos varios, promedio número 1 de toda la carrera del TEC. No, Y pues, salieron del TEC. y jugadores de fútbol aparte. Jugadores de fútbol. Y con toda la mano, porque cuando se llegaban los torneos prenacionales, por ejemplo, o nacionales, Ujú. doble jornada de entrenamiento. Entrenábamos de 6 a 8 de la Había que mañana. entrenar doble y aparte estudiar. Sí. Entonces, todo eso es una enseñanza Oye, tremenda. y el profe Valls era... Por ahí me platicaba Manny Herrera, cuando lo tuve aquí, que tenía un lenguaje muy folclórico, muy... Vaya, Que no se enojara porque te soltaba hasta todo. tenía muy buen inglés. Muy buen inglés. Bueno, o sea, una personalidad Ajá. magnética, te atraía, pero te ponía en su lugar. O sea, O sea, que era duro cuando había que ser no, duro y era... durísimo, Ajá. durísimo, pero conciliador. O sea, te digo, Sabía en qué momento ponerse duro y en qué momento hablar para llegar, vaya, exactamente. a donde quería llegar. Y se hacía como él quería. Y entonces, eso estoy, el de Canaco ahorita, Ujú. jugó con el profe Báez, el presidente de Canaco, Ah, qué bien. y varios años. Sí, muchas generaciones, Muchas formador de generaciones. futbolistas y profesionales y personas. Una cantera increíble. Ujú. Y olvídate de jugador de fútbol, la gente La gente. que generó. Ese señor, ¿cuántas horas trabajaba a la semana? Ajá. 60, no sé, o más. Se dedicaba al fútbol al 100%. Ujú. Y una cosa increíble, que mucha gente dice, ay, ay, él era profesor de mecánica automotriz en el TEC. Sí. Él era entrenador y capacitador de muchas agencias automotrices aquí en Chihuahua, Ujú. mecánica automotriz. Cuando el equipo del TEC se quedó sin entrenador y él entró sin paga, Amaba el TEC. sin paga. Y el fútbol. Y el fútbol. Ajá. Y a partir de ahí, pues prácticamente se olvidó de la mecánica automotriz y se dedicó al 100% al fútbol con media paga. O sea, tenía una plaza que ni Sí, siquiera... pues, quien recuerde al profe Valls lo recuerda por el fútbol, no por la mecánica No. automotriz ni por... Y no tenía ni siquiera tiempo completo. Ya después Ajá. le dieron el tiempo completo. Ujú. Le hicieron justicia. Pero ese era el profe Báez. No, tremendo. No, un Quijote. Ajá. Con una creatividad tremenda. En aquella época me acuerdo que andaba de moda la naranja mecánica, ¿te acuerdas? Ajá.
que los cambios de posición y todo. Sí, sí, la revolución del fútbol. Vamos a entrenar eso y nos empezó. Los cambios de ritmo los manejaba. Pues estudiaba muy bien el fútbol entonces, porque... Pero era empírico totalmente. Ajá, Nunca tuvo un entrenamiento que yo sepa, ajá, formal de fútbol. Pero me acuerdo que decía, vamos a... había un Bergholz, ¿no? un alemán que ajá. era lateral derecho. Sí, creo que era derecho, uno grandote, Ujú. pero subía y bajaba más. Dice, ahora vamos a jugar así, a ver, Quintanilla. Y en el otro lateral estaba Mezquita, Ajá. Jorge Mezquita. Entonces nos traían a los dos. Los traía como alemanes a los dos. Sí, pero cambiando posiciones. Ajá. Por ejemplo, si yo iba y atacaba, Llegaba otro y lo cubría. no, se bajaba el delantero a la media y el medio a la defensa. Y ya cuando estaba más tranquilo. Hacían los enroques. Pero todo eso lo inventaba el profe. Ajá. Los entrenamientos que hacíamos. Puras cosas raras. ¿Qué es esto? ¿Y eso qué? Es un adelantado el fútbol, fue. Un futurista, realmente. O sea, actualizado y avanzado, aparte. Sí. ¿Y cómo le hacía? ¿Quién sabe? Pero inventaba. La Y le inquietud. salían. La cuestión es que le salían. Los Porque no- cambios de ritmo. Pues yo digo que la clave está en entrenar, ¿no? Si no entrena uno, no sale. Nos aventábamos entre 8 y 10 horas a la semana. No, entrenando. pues sí, pues era bastante. Y así es de que imagínate la condición física que teníamos. ¿Cuál era tu estilo de juego? Bueno, es una pregunta muy difícil porque pues solamente tal vez los contrarios puedan definirlo bien. Ajá. Pero pues yo tenía muy buena condición física. Yo corría 1500 y 5000 metros cuando Sí. estaba en atletismo. Y tenía pues buena velocidad. Y entonces yo era lateral derecho, pero atacaba mucho. ¿verdad? Un carrilero. Un carrilero, volvemos a los Ajá. adelantados. Yo era y a Mezquita también, Sí. éramos los carrileros. Y eso pues siempre ha sido el estilo de juego. Y pues como teníamos muy buena condición física, pues la fuerza también la teníamos, pues éramos duros para jugar. ¿Cómo llega esa convocatoria a la selección juvenil universitaria que va con el profe Juan Manuel Serrano y con el profe Rubén Maturano? No, pues precisamente nosotros pues segurito teníamos los prenacionales y los regionales del TEC, pero también de la universidad, de los universitarios. Sí. En el 76 nos toca eliminación, nos eliminaron jugando con el TEC de Chihuahua. Sí. Nunca se le cumplió, cuando yo jugué, nunca se le cumplió su sueño de ser campeón nacional, porque teníamos un super equipo enfrente, Ajá. el Tecnológico de La Laguna. Ah, ok. O sea, ellos fueron 5 años seguidos Estaba muy fuerte. campeones nacionales de los TECs. Y iban a los universitarios y también a las finales, ¿verdad? Entonces nos tocó eliminarnos aquí, ya, para no hacerla muy larga. Pasamos al Nacional en México, 1976, y ahí pasamos la primera ronda y en la segunda ronda nos elimina la UDG. Pero resulta que ese Nacional lo gana el Politécnico. ¿no? Tradicionalmente lo ganaba la Autónoma de Nuevo León Sí. o la UDG o la UNAM y hacían sus enjuagues. Entonces lo gana el Poli y por alguna razón considera, en este caso, iban dos tecnológicos, La Laguna y nosotros, a ese torneo. Por alguna razón seleccionan a dos de La Laguna, y dos de la UACH para una preselección. Va Beto González. No, iba Luis Alfonso Cruz Vaca, Ajá. Beto González, Pepe Santos Pepe Santos. y yo. Ajá. Eso de Chihuahua. Sí. Y se hizo una preselección y de ahí salió la selección legal, por así decirlo. Ajá. Y así fue como llegué yo. Y eso fue, pues, volvemos a lo mismo. ¿Quién me metió ahí? El profe Báez. Me dijo, no, pues de mis gallos va Luis Cruz Vaca y Quintanilla. Ajá. Órale. Y afortunadamente me quedé en la selección, ¿verdad? ¿Cómo fue estar allá representando a Chihuahua y
Y pues a México, No, pues escuchar ahí, el himno, estar lejos de la tierra y... y aparte, en esa temporada estuvimos más de 2 meses fuera. O sea, primero hicimos una gira aquí en México, ya con la selección. Estuvimos en el CEDOM y luego nos fuimos como una semana antes a Argentina. Jugamos ahí un par de partidos. Pues qué suave. O sea, y un equipazo también, la verdad. Un equipo muy competitivo y pues llegamos a la inauguración, pues en el centenario, el Estadio Centenario de Montevideo, pues, Mundialista. con todos los equipos, 16 equipos y ves todo Mundialista en un mundial. en un mundial universitario, Universitario pero de a y de veras, mundialista. pero de a de veras, ¿verdad? Ajá. Ves equipos ahí que España, que Italia, que Irán. Con sus uniformes, el sí. uniforme de México. Nosotros no llevábamos uniforme No. de México. ¿Qué llevaban? No nos quiso patrocinar. Válgame que Nos patrocinó el Poli. llevaban el uniforme del poli. Llevamos el uniforme, uno azul y uno blanco con guinda. Ah, ok. Esos eran los dos uniformes del Poli. Qué caray. Tú sabes que cuando se mete en la cosa política... Sí, hombre, desgraciadamente. Pero afortunadamente, no sé de dónde sacaron dinero, ni me interesa, pues no era... tuvimos una preparación muy buena. Y entonces, pues llegamos allá al Mundial, a Paysandú, es una ciudad que está cerca de frontera con Argentina. Y ahí fue la sede. Ahí. Pues bien padre, ¿no? No, o sea, pues también... La pues, experiencia otro sueño. fue una No, experiencia no, maravillosa, ¿no? Y unas enseñanzas de, pues de de fútbol vida, y de vida y de de todo. de vida y de contactos y o sea, fue una experiencia, pues, irrepetible para mí. ¿Verdad? Luego eran unos entrenadores que fueron profesionales. Sí, sobre todo Maturano. Maturano, yo recuerdo que fue preparador físico del Cruz Azul mucho tiempo y No, después fue del entrenador Santos. del Atlante. Del Atlante, del Santos. Sí. En el Cruz Azul estuvo de preparador físico. Y él era el preparador físico. En Serrano. Zacatepec. Sí, Ey. sí, todos ellos. Estuvo mucho con Nacho Treyes también. Ey, sí. Serrano era igual que acá Mocte, y Serrano era el entrenador, Ajá. era el táctico y todo. Y él era el preparador físico. Pero era súper difícil con él. Y una de las cosas que yo ahí también le reconozco al profe es todo lo que nos ponía, al menos a mí, lo pasábamos. Físicamente íbamos Iban como enteros. navajita. Enteros. ¿Verdad? En el 79 pasa una experiencia bien suave de ir a las fuerzas básicas del Jaibos del Tampico con el profe Nacho Jauregui. Sí, pero no fue una muy No. buena experiencia. Bueno, ya la quisiéramos muchos, ¿eh? No, sí, no, o sea, fíjate cómo son las cosas. El portero de la selección nacional universitaria, Sí, Hugo Vázquez del Mercado, sí lo recuerdo. ¿no? O el hijo, bueno, el hijo era el... No, Hugo Vázquez era, no es, bueno, era de Jesús Vázquez del Mercado Ah, ok. y de el que tú conoces famoso. Ese es más joven, era más joven. Hugo era el más chico de todos Ah, ok. y era el mejor de los tres. Ah, ok. Vázquez del Mercado fue, trabajó en el TEC de Chihuahua, jugó con el TEC Profes, Sí. ¿sí? Y era hasta asesor del profe Báez con los porteros, Jesús Vázquez del Mercado, Ah, ok. ¿sí? Entonces yo hice muy buena amistad con Hugo Vázquez del Mercado, que era el portero de la selección. Sí. Y como él sabía, es más, vino aquí a Chihuahua en alguna ocasión. Entonces, me recuerdo muy bien que cuando ya nos regresamos a México, me invitan a Guadalajara. Y ahí conocí yo a Enrique, se llama. Enrique Vázquez del Mercado, que es el que jugó con las Chivas. Ah, ok, el profesional. Sí, y Jesús Vázquez del Mercado, que también fue portero, pero nunca llegó a profesional. Y Hugo. Y hicimos ahí, me acuerdo, una carne asada en Guadalajara. Entonces hice muy buena amistad. Resulta que empieza su carrera Enrique Vázquez del Mercado con el Tampico Madero. Ah, ok. Y el Tampico Madero acababa de ascender. Y me habla Hugo, me dice, hoy andan buscando jugadores, vamos. Y fuimos los dos, él también fue a probarnos. Y para que no hacer el cuento muy largo,
estábamos ahí en las fuerzas básicas, él traía muchas más posibilidades, pero resulta que se lesiona de una rodilla y pues ya no pudo seguir. Y ya después supe que después se lesionó más fuerte y se retiró. Ah, ok. Pero Hugo Vázquez del Mercado era más alto, más fuerte que los otros dos. El caso es que yo fui casi por invitación de ellos, ¿verdad? Y resulta que al Gallo Jauregui también le dieron aire. Y trajeron no me acuerdo cómo se llama, a un uruguayo. Y él, pues, ni me volteaba a ver. Yo, pues, ahí andaba entrenando. Pero La bola nomás. Nunca estuve en el primer equipo. Ajá, nunca lo contemplaron. Y luego, aparte, en situaciones económicas difíciles. Y entonces ahí, pues, yo tuve que tomar una decisión. Para atrás los fielders. Pero para mí una decisión que eventualmente fue muy fácil. Cuando yo ya me quería regresar, la verdad. Pues resulta que me llega la noticia de, modestia aparte, en la generación del TEC, yo fui el 57 a nivel nacional en promedio, promedio general. Entonces me da una beca el CONACYT y pues tenía que tomar la decisión o la beca para una maestría. O seguir perdiendo el tiempo ahí. El tiempo ahí, pues yo ya lo que quería era regresarme. Pues sí, le llegó de lujo la beca. Y entonces resulta que el equipo del TEC todos los años nos invitaban a un torneo a Albuquerque con la Universidad de Nuevo México. Entonces me fui a Albuquerque y dije, oye, tía, ya tengo una beca y todo, quiero estudiar aquí en la Universidad de Nuevo México. Y pues me aceptaron ahí. Antes de pasarnos ahí, con el profe Galindo, con el maestro Galindo, le tocó estar ahí en los Jaibos. Viéndolos. ¿Y cómo estaba? ¿Cómo jugaba el profe? Chavalito, sí, también, joven. ¿no? Ya tenía esa clase que lo distinguió. No, o sea, mira, me tocó ver a Manuel Manso, a Enrique Vázquez del Mercado, a Castrejón, Paco Castrejón. Portero. Sí, Sergio Lira. Delanterazo. Uno del Monterrey después, no me acuerdo, se me van los nombres, ya no estoy muy... pero o sea, que te digan, no, yo jugué con ellos, ¿no? Pues no. Ahí estaban en la plantilla. Ahí estaban en la plantilla y me tocó, pues, lógicamente ir a los juegos y todo, ¿no? Pero fueron como 3 meses. Pero sí, pues sí, de alguna manera entrené con ellos, ¿verdad? Pues es motivante, o sea, no deja de ser una experiencia muy... Lo más que era medio difícil llegar a los entrenamientos sin comer, ¿verdad? Sí, pues te daban... Y luego vivíamos en unas condiciones... Es la triste realidad de mucha gente con talento que fue a probar suerte. Si no tenías un apoyo económico, pues... Era muy difícil. Era difícil. Y pues la verdad ahí enfermo el estómago, o sea... Esos son los retos, ¿no? Las limitantes que se enfrentan todo aquel gran jugador que no tiene los medios suficientes para... Exacto, si no tiene los contactos, los medios... Puede tener el talento, puede tener todo, pero si no tiene... Ahí va la anécdota con el Marciano. El Marciano, pues sí, no ha venido aquí, pues sabes que mi respeto. Sí, cómo no. Como jugador, el mejor que he visto yo. Bueno, tal vez la güera del TEC de Laguna a lo mejor era mejor que el Marciano, pero aquí en Chihuahua, el Marciano. Él se fue a probar con los Pumas. Sí. Y me lo topé de regreso en la central camionera de la Ciudad de México. También, dijo, vámonos para atrás. Sí, y ya me puse a platicar ahí con él un rato. Y me dice, no, pues yo también para atrás. Y le digo, ¿por qué, Marciano? Y dice, no, pues la misma historia, ¿no? Y dice, y me acaban de dar un contrato con los Dorados. Y dice, acá me están dando 4,000 pesos al mes y estos me están ofreciendo 60,000. ¿Tú qué crees que haría? No, le digo, pues... A jugar básquetbol. A jugar básquet, era una estrella en el básquet. Pues sí. Y se fue a jugar a Tijuana, por allá, a ganar muy buen dinero. Pues claro. Pues, y para el fútbol era... Tremendo. Una maravilla, jugadorazo. ¿Qué aprendizaje le dejó esa experiencia de haber ido allá a los Jaibos del Tampico? A la Jaiba Brava. Como dije, experiencia futbolística fue muy buena, porque pues, vas a ver entrenamientos pues, de otro nivel. Sí. Estás con jugadores, pero muchas veces el trato despótico, ¿verdad? Había uno, Bertocci se llamaba, uruguayo. Sí. Pero mamón, con todo el respeto.
Y a veces pues nos ponían en interescuadras y todo, y así queriéndote impresionar, ¿no? Y a ver, pues, Y ahí abusaba de su posición, vayamos, de que era la estrella. defensa central, Sí, ¿verdad? pues era extranjero y la Sí, estrella del equipo, y tú supongo. si les entrabas duro, te sacaban, ¿eh? Ujú. Y ellos sí podían hacer lo Ellos que podían querían. entrar como que querían. O sea, fue una experiencia muy buena desde el punto de, pero ni futbolística, porque pues 3 meses no es mucho, Ajá. pero fue una experiencia. Dice uno, bueno, algo se aprende. Y también ahí se da uno cuenta de que, pues sí, juegas muy bien y todo, pero a lo mejor no traes para más, ¿verdad? A lo mejor algunos otros sí. Sí. Pepe Rodríguez en la portería, el Marciano, Gilberto Terrazas, para mí el mejor jugador del TEC de toda la historia. Ajá. El Terry, Sí. ahí anda con los Chihuahua 65. Ah, ok. Ellos tenían con qué llegar más allá. Por alguna razón se probaron y todo, pero no llegaron. Yo la verdad no traía tanto, así que, y lo del lateral derecho, que era mi fuerte, pues había otros, ¿verdad? Porque ahí siempre los que más sobresalen, pues son los que probablemente sean medios y te organizan todo, los centrales que también, Sí, claro. o los delanteros, ¿verdad? Entonces, pues yo me senté en una realidad y dije, Va atrás los fielders. no, y pues con esa beca de por medio, dije, no, pues Pues sí. no hay. Déjame, te cuento a ti y a nuestros amigos que nos están viendo de un producto muy bueno, ahorita que están las lluvias a todo lo que dan. Un producto muy bueno que es impermeabilizante y aislante térmico. Se llama Nano Barrera. Es un producto de primerísima calidad que sella muy bien las superficies y aparte aísla muy bien el calor o el frío dependiendo de la época del año. Ahí en pantalla vemos cómo hacen una prueba en un sartén ahí donde hay producto aplicado y donde no hay, cómo se derrite el hielo y cómo aguanta ahí el hielo donde sí está el producto aplicado, ahí en esta cuestión del calor, cómo lo aplican ahí en una tubería para evitar quemaduras, para bajar la temperatura. Es un producto de primerísima calidad con el ingeniero Francisco Dávila al 614-367-1289. Producto Nano Barrera, lo puede aplicar usted en cualquier superficie, en losa, lámina, paredes, exteriores, pues para ahorrar, ¿cómo se llama? Temperatura, ¿no? Combustible o lo que, energía. Y luego nos vamos con nuestro amigo de Richiza, también futbolero, no sé si lo conozca. Sí, cómo no. Al ingeniero Javier Hernández. Richiza es una empresa que se especializa en la distribución de productos de alta calidad para una amplia variedad de industrias, incluyendo la manufactura, la construcción, la minería y la agricultura. Ofrecen una amplia gama de productos desde piezas de repuesto hasta maquinaria completa, todo con el objetivo de ayudar a los clientes a mantener sus operaciones de una manera eficiente y efectiva. Algunos de los productos que maneja Richiza, repuestos industriales de Chihuahua, son productos Permatex, productos Depcon, productos LPS, ruedas y rodajas, empaquetaduras, teflones, todo tipo de bandas, cadenas y candados, poleas, chumaceras, rodamientos, camas de rodillos por gravedad, coplea para flechas, polipastos, grasas, diablitos de diferentes capacidades, de 300 kilos, 400 kilos, 500 kilos, portatambores, plataformas, patines hidráulicos, sprocket, retenes, legnos con sus sierras de cintas para cortar acero o madera. Tienen sus propios adhesivos Richiza de primerísima calidad. En Repuestos Industriales de Chihuahua, Richiza, que está ubicado en la calle 19-2409, aquí en la Colonia Obrera, aquí arribita del centro. Para mayor información al 614-414-1980. Repuestos Industriales de Chihuahua, Richiza. Nos vamos también con un futbolero allá de la villa, con Mario Campos, Mariño Campos. Entre paréntesis, en las plantas que me ha tocado trabajar, lo hemos utilizado como proveedor. A Richiza, Sí. de primerísima calidad. No, y sobre todo una variedad muy buena que ayuda mucho cuando andas en apuros. Qué bien. Mantenimiento. Muy bien. Así que ya escucharon que Richiza ahí tiene estas cosas y muchas cosas más. Y nos vamos con Tablarroca Soluciones Empresariales. Ahí estamos viendo en pantalla los grandes acabados que hacen con Tablarroca para que luzca los interiores de la casa, las pantallas, las iluminaciones, los spots, las lámparas, los entrepaños, las cocinas, gabinetes, todo lo que se puede hacer con Tablarroca Soluciones Empresarial.
Ellos pueden trabajar en tu residencia, en tu oficina, en tu consultorio, en tu hospital, en tu bodega, en lo que quieras hacer una división. Ellos lo hacen perfectamente. Ellos hacen divisiones, plafones, diseños, mantenimientos, cuadrículas y proyectos industriales en tabla roca, soluciones empresarial, al 614-598-4692. Tabla roca, soluciones empresarial. Vamos a un pequeño corte, no se vayan, regresamos en un momento. Chihuahua trabajamos y te damos resultados con el inicio del programa de recarpeteo que atenderá calles y avenidas principales de la ciudad. Además, ya concluimos las adecuaciones viales en la intersección de Tomás Valles y Cantera. Con estas obras y acciones mejoramos la superficie de trayectos para una mejor ciudad y comodidad a la hora de circular. Chihuahua es capital de trabajo y resultados. Gobierno municipal. Todos los pormenores de Chihuahua y sus alrededores los encuentras en el periódico digital Por la Libre, www.porlalibre.com.mx. Ahí vas a encontrar todo lo que necesites. Con más de 280,000 seguidores en Facebook y más de 12 años de experiencia, Por la Libre es el periódico digital que está en la boca de todos. Búscanos www.porlalibre.com.mx, el periódico de Chihuahua. En Chihuahua Capital trabajamos todos los días para tener una ciudad más iluminada y limpia. Seguimos modernizando el alumbrado público con nuevas luces LED. Ya llevamos más de 65,000 nuevas luminarias en más de 500 colonias y 200 vialidades. Y diariamente limpiamos calles y avenidas con las barredoras mecanizadas. Cuidamos los parques y recolectamos la basura hasta la puerta de tu casa. Si encuentras alguna falla, marca el 072 o envíanos tu reporte a la app Marca el Cambio. Chihuahua, capital de trabajo y resultados. Estamos de regreso con Leonel Quintanilla, el Quinta. Y recuerden, amigos, que en el Bombero Sport consigue todo lo que usted necesita para su deporte favorito. El mejor calzado deportivo lo encuentra usted en el Bombero Sport. Cualquier accesorio deportivo que necesite, sea para jugar tenis, béisbol, fútbol,
pádel, golf. Lo consigue en el Bombero Sport. En el Bombero Sport hacen los mejores uniformes deportivos. En el Bombero Sport. Ubicado en su nueva dirección en Avenida Mirador 7308. Su nuevo local de lujo. El 614-353-0067. El Bombero Sport, patrocinador oficial de estampas futboleras. Vamos a ver algunos de los comentarios porque andamos muy atrasados con la charla. Hay mucho que... Ahí está el rifle de arriba. Saludos, primo. Muy buena entrevista y merecido. Excelente jugador y gran persona. Ahí está el Burrito Cruz. Saludos a los dos. Saludos, Burrito. Javier Lima. Saludos, Leo. Gran jugador, persona y profesionista de excelencia. César Aguirre, reportándome desde Florida. Ándale, andamos internacionales, No, él es un gran empresario en Florida. Miguel Salgado. Saludos desde El Paso, Lalo y Quinta. Jugadorazo. Saludos, Miguel. El Güero Pacheco, saludos Quintanilla, Pacheco. Felicidades. Híjole, Alejandro Saucedo, saludos Inge, todo un crack. Saucedo. El Cherry Guerrero, excelente invitado, gran jugador, impecable trayectoria, felicidades a Una Quintanilla. pesadilla el Cherry. Para jugar, ¿no? Sí, ya sé. Saúl García T. Rosaltí, no sé qué significa eso. Ahí está el Chato Cereceres. Saludos, amigo Leonel Quintanilla, excelente jugador y gran amigo. No, todo un personaje. La semana pasada estuve platicando con Jorge Mezquita, dice el Güero Pacheco. Sí, de la misma generación. El rifle de la arriba, muy buena entrevista, excelente jugador. Ya lo hemos visto ese. El Vaquero. El Vaquero, mira. Saludos a los dos, excelente entrevista al Quinta. Saludos, Vaquero. El Diablo Domínguez, muy buena plática, saludos a ambos. Saludos y de nuevo felicidades, amigo Lalo, que continúe el éxito de estampas deportivas, de estampas futboleras. David Sepúlveda, excelente entrevista, saludos a los dos, saludos David. Bueno, eso es una parte de los comentarios, disculpen que no alcancemos a leerlos todos, pero vamos a seguir con esto que está muy bueno. El paso por Estados Unidos, llega a la Universidad de... A la Universidad de Nuevo México, porque me dieron esa beca. Sí. Entonces yo fui a la Universidad de Nuevo México, presenté ahí ya con la beca y todo por parte del CONACYT. Y cada año nos invitaban a torneos o a juegos a Albuquerque. Entonces pues yo ya tenía contactos allá, por decirlo así. De hecho, durante 4 años, me invitaban en el verano. Me invitaban a ir a entrenar a equipos había un señor que tenía equipos de infantiles, ¿sí? Y me invitaba a entrenarlos. Yo los entrenaba 2 meses. Pues me pagaba y todo, pues pero aparte el inglés. Sí. Entonces, gracias a esos, no sé si sepan que Chihuahua y Albuquerque son ciudades hermanas. Ajá. Y había un convenio con el TEC para ir al intercambio cultural, deportivo, etcétera. Entonces cada año íbamos para allá y yo los meses de verano me iba a entrenar a los jóvenes, eran de 15 y 16 años. Ah, ok. Bueno, Ahí la experiencia fue como entrenador. como entrenador en los veranos. En los veranos. Pero ya yo me fui 6, ya que me dieron la admisión a la Universidad de Nuevo México, Ajá. yo me fui 6 meses antes. Y ahí los Lobos de la universidad, el equipo de fútbol, se dieron cuenta que andaba por allá. Y ahí otro chilango, Jorge Yant. Él era pues no era el entrenador, pero era el que traía el equipo. Estaba medio informal el equipo. Y me conocía, pues habíamos jugado con ellos. De hecho, la última vez creo que les ganamos como 6-0, algo así, jugando yo con el TEC. Pero seguían los intercambios. Sí. Lógicamente yo ya estaba fuera del TEC. Entonces él me invita y me dice, oye, ¿por qué no nos entrenas? Le dije, pues órale. Y me dice, inclusive yo te puedo conseguir una paga ahí. Pues órale. Y en verdes. Sí, $100. Y más lo de la beca de CONACYT, pues ya yo estaba muy tranquilo económicamente allá. Y empezamos a entrenar al equipo. Y pues había mucho material, lo que pasa, pues volvemos a lo mismo. Casi no entrenaban y a veces sí, a veces le dije, ¿sabes qué? Nomás aquí vamos a entrenar
lunes, miércoles, ya pusimos horarios y todo, y empezamos a reclutar a jugadores. No, pues salió un equipazo. Teníamos gente de 6 diferentes nacionalidades. Teníamos un príncipe persa, pero jugaba muy bien. Teníamos un central creo que era de Ruanda o algo así, africano. Y hacía pareja con un danés. O sea, armamos muy buen equipo. Sabía de todo. Sí, y entonces la universidad participaba en un torneo de la NCAA, en la Western Athletic Conference, pero siempre perdían, pues la verdad, iban, pero allí el poderoso era BYU, y a nivel nacional, BYU en fútbol era poderoso. Pues esa vez que armamos bien el equipo y todo, fuimos a jugar lo que sería equivalente a un prenacional a Provo, Utah, que es donde está la Universidad de BYU. Y pues los Lobos pues nunca le habían ganado a BYU, yo creo que nada, porque pues BYU es una universidad muy poderosa. Sí, con más recursos y todo. Pues resulta que les ganamos la final. Órale. Les ganamos la final. Y pues eso fue una hazaña en Albuquerque. Regresando, pues éramos ahí héroes nacionales. Casi con la banda ahí lo recibieron, ¿no? Sí, no, de veras, pues muy, muy agradecidos los de la universidad y todo, porque casi no nos daban para patrocinios ni nada. No, ahí nos compraron uniforme, porque nos ganamos el pase al nacional de la NCAA, que eran los 16 equipos mejores de Estados Unidos, ¿verdad? Ese fue en Tacoma, Washington, en la Universidad de Washington, uno de los campus de la Universidad de Washington. Y ahí fue la primera vez que me tocó jugar en una cancha con pasto artificial. Ok. Azul, de color azul. No, pues ahí pasamos a la segunda ronda, pues nos eliminaron. Y nos eliminó la Arizona State University, que también es de los fuertes allá. Sí. Y pues ya. Se acabó. Que quedamos, yo creo que 10º, 11º lugar. No tengo muchos datos de eso. Pero pues regresamos de nuevo como héroes, ¿verdad? Nunca le habían ganado a BYU una cosa. Entonces, Jorge Yant, él estaba estudiando una maestría en finanzas y dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Vamos a hacer un cuadrangular. Te traes al TEC de Chihuahua. Yo me traigo a Arizona State y al Texas Tech, que eran muy conocidos allá. Y el TEC de Chihuahua, 1981, acababa de ganar el campeonato nacional. Se le hizo por fin realidad el sueño al profesor Báez. En Aguascalientes, en 1981, fueron campeones nacionales. Le ganaron, si mal no recuerdo, a Ciudad Guzmán la final. Entonces eran los campeones nacionales. Entonces armamos propaganda y todo. Hicimos ese cuadrangular y enfrentamos a Arizona State con el TEC y los otros con Texas Tech, que no eran tan buenos. Y Arizona State sí. O sea, los pusimos. Pues le gana el TEC a Arizona State y nosotros y nos toca la final. Pero dijimos, oye, hay que hacer la final como debe ser. Conseguimos el estadio del Albuquerque Dukes de béisbol, como de 12,000 gentes, y llenamos el estadio. Pues estuvo re bien. En un juego contra el TEC de Chihuahua, yo con los Lobos. Muy buen juego, pero pues sí nos pusieron su arrastrada. Pues, el nivel seguía siendo y ese equipo del TEC de Chihuahua, un equipo, mis respetos. Algunos de ellos de los que yo había entrenado en el TEC juvenil. Y ahí estaba, por ejemplo, el Terrazas, Carlos Cruz Vaca, Luis Cruz Vaca, Lazaroto. Traían un super equipo con un promedio de estatura arriba del 1.80. Guillermo Guardiola, iba Jaime Báez, o sea, no quiero olvidar a alguno porque aquí... No, muy difícil, ¿no? Pero nos ganaron 4-2, pero un juegazo, la verdad, la gente salió contenta y darle cuentas de aproximadamente $20 cada uno, pues nos salió muy buen dinero. Pues que estuvo re bien. Lo repartimos ahí con los equipos para sus gastos, ¿verdad? Y nosotros nos fuimos a dar una gira de como 3 meses por Estados Unidos. Pues estuvo pero de lujo. Muy bien. Entonces, esa sí fue una muy buena experiencia. Yo estuve en Albuquerque 3 años, ya terminé la maestría y ahí tenía que tomar otra decisión. Regresarse a Chihuahua.
porque me ofrecían quedarme como entrenador de los Lobos, o regresarme no a Chihuahua, a Monterrey, Ajá. con Grupo Alfa, que no, el Grupo Alfa pues era el más fuerte de México en aquella época. Me ofrecían, ya con la maestría en ingeniería mecánica, me ofrecieron una gerencia en hojalata y lámina, ILSA, del Grupo Alfa. Sí. Y dije, pues, ¿qué hago? No, pues, la decisión fue a Monterrey. Ah, ok. Pero ya como profesionista. Sí, sí, ya. A trabajar ahora sí. Ahora sí a chambear. Pero muy, muy bien, el Grupo Alfa, pues, era excelente grupo, ¿verdad? El retorno a Chihuahua en el 88 para jugar con el Club de Fútbol Ábalos. Sí, nada más hay un paréntesis rápido. Ajá. En Grupo Alfa me tocó jugar en la Liga Industrial de Monterrey. Ah, jugó fútbol allá también. Sí, que era pues yo venía con todas las pilas, ¿verdad? Ajá. Era una liga semiprofesional, ahí jugaba, me tocó el Abuelo Cruz, Pilar Reyes, varios de los que jugaban antes con los Rayados y con los Tigres. Ahí les pagaban para ir a jugar. Eran talacheros. Sí, y jugaban pues con Cervecería Cuauhtémoc o con Grupo Vitro, o sea, equipos de buen nivel. Ese también fue una muy buena experiencia, porque ahí me aventé 2 años en esa liga. Pues muy, muy buenos Y esos sí torneos. eran muy buenos encuentros con esos Ajá. jugadores. Y luego ya me regreso al Ábalos. Al Ábalos, al Club de Fútbol Ábalos. Al Ábalos. ¿Por qué? Porque pues ahí estaban muchos amigos míos. ¿Quién Entre ellos estaba? Cereceres. Profe Cereceres. Estaba Rey Acosta, Raúl Acosta, Jesús Acosta, y ahí pues conocía a otros más, ¿verdad? Y ya con el Ábalos, pues sí había, pero me gustó mucho ahí hasta la fecha, porque sigo ahí con los de Ábalos Vive, En las porque se leyendas. hacían unas convivencias padrísimas familiares. Ah, ok. Sí. Después de los juegos, había varios que vivían ahí en las casas de enfrente, ¿verdad? Ajá. No, pues ahí nos poníamos. La hacíamos botana ahí y la todo, botana el y convivio. todo. Y las familias completas. Sí, y jugaba con nosotros en Ábalos Eliazar, que él era el encargado de la boquilla de los criaderos de truchas. Ah, ok. Y pues cada ratito nos llevaba y órale, Bien surtidos. nos llevaba y hacía unos botes de elotes y todas las truchas que tú quisieras. Eso fue en la Liga Chihuahua. En la Liga Chihuahua con el Ábalos. Y luego Exatec en la San Felipe. Pues ahí vuelve a llamar la sangre, ¿no? Se vuelven a juntar todos los... Se hicieron ya habían sido campeones nacionales. Ajá. Y dijeron, oye, pues vamos a hacer un equipo y todo. Aquí hay una anécdota también muy buena. Eso fue en 1981. Cada año, el 26 de diciembre, a las 10 de la mañana, tenemos un encuentro, Sí. Exatex, y ya llevamos 43 años. Sí, me estoy enterado. Me he dado cuenta por Quique Gavilán que ahí se pone a Y organizarlos. estás creo. invitado, ¿eh? Ah, gracias. 26 de diciembre, 10 de la mañana. Y también es bien padre porque pues invitamos, ya hasta los nietos van a jugar, de algunos de Está nosotros, suave. y familiar. Entonces con el Ábalos fue esa parte muy padre, pero pues también con el Exatec, pues con los compañeros de toda la vida. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Con los dos. Hasta la fecha, sí. Supongo yo que el apodo de Quinta es un recorte de tu apellido. Pues ¿Quién, es que- quién te empezó a decir así? No, era porque no cabía el apellido en la camiseta. Y te ponían Quinta en la... Sí, oye, ¿qué pasa si te ponemos Quinta nomás? No, pues póngale. Se les hacía muy largo. Sí, no, pues sí, Quintanilla, pues ya. Pero así te nombraban también. Quinta, Y Quinta. así sí, Quinta, sí. ¿Quién fue el que se le ocurrió eso? Pues yo creo que el profe Báez, El profe Weiss. porque me decía, oye, es que no cabe ahí. Está muy largo. Sí, y pues él era el que mandaba hacer los uniformes y todo. ¿Cuál es el otro apellido? Aguilar, Aguilar. Que me gusta a veces poner los dos apellidos. pero no cabía. No, pues no cabía. Y luego el apodo también. Sí. Y yo me acuerdo mucho de mi mamá porque cuando preguntaban mi nombre, yo le decía Eduardo Valdés. Y me reclamaba, que no eres de la Riva, que no tienes madre. Fíjate, y luego tiene un segundo apellido muy bonito también. Sí, entonces el otro apellido es Flores. Aguilar. Aguilar, perdón. Leonel Aguilar. Quintanilla Aguilar, sí. Ah, ok. Igual con mi mamá me decía, ¿y yo qué? Sí, pues ¿cómo? Sí. Y no son las que se la rifan los machín. Al final de cuentas, sí. Sí, cómo no. Sí. Ya empieza a crecer, a hacerse ruquito. Va a los veteranos con el profe Cereceres a Mérida, Yucatán. A Mérida ahí también, pues fue
Y eso también fue un nacional formal, ¿verdad? Por así decirlo, o sea, nos eliminamos en Zacatecas y ahí pues te vuelves a encontrar con los amigochos de ahí. Y ahí es donde empieza, fíjate, ahí es donde empiezan a cambiar las cosas. Porque iban varios de la UACH, varios de Ábalos, ¿verdad? Que antes jugábamos y hijo, salían chispas, ¿verdad? Sí, eso es a lo que viene enseguida, porque antes jugábamos fútbol y luego no había veteranos. No había. Y luego ya cuando empezaron a salir los veteranos, pues era un corto lapsus antes de los 40 y decía uno, no, pues ya no la libro para jugar con los chavos, ya está dura la competencia. Y se abre la Master y la Supermaster y que los 50 y más y 50 y 60, andamos ya en 65 y más. Ahorita yo estoy en la selección de Chihuahua 65, ¿verdad? Sí. Que hay un torneo próximamente. Ajá. Y lo que platicamos, ahorita andan como 300 viejecitos, ¿no? Sí, no, y es una chulada porque en estos torneos ahorita a esta edad se juntan todos los equipos, o sea, ahorita estás jugando con los de la UASH, con los del Tino, con los de Excursiones, con los de Ábalos y luego juntos Sí. y de todas las ligas, de la Chihuahua, de la San Felipe de la Villa, de todos lados, todos los viejitos andamos juntos en todos lados. Y yo lo que les digo es, ¿cuál viejitos? Porque todavía traemos con qué, ¿verdad? No, es increíble la cantidad de jugadores que De buen están nivel, ahorita. De buen nivel. Y ahorita ya son, ¿qué? 14 equipos en la de 60 Sí. y más. Entonces, No se digan las de 50, 55. No, la y locura. Y qué bueno, ¿no? Porque eso Sí. reactiva a la gente. Sí, cómo no, ha Es una reactivado cosa mucha gente. Impresionante. Sí, yo creo que muchos compañeros pensaban que ya no iban a volver a jugar fútbol y... Ahí anda el virus. Sí, y me ha tocado ya compañeros un poquito ya más mayores que no los meten a veces, se le dicen, no, pues no te puede meter porque el juego acá, y dice, no le hace, yo lo que quiero es estar aquí. Sí. Nomás que pues métanlos, ¿verdad? Sí, O sea, lo que pasa es de que a veces también dicen, me metes al último porque Pues le dan sus 5 minutos de fama o algo porque no tienen mucha condición o las algo, victorias- para cuidarlos. Las victorias y las derrotas ya no son... Yo pienso que más bien para cuidarlos porque a lo Pues mejor sí. no traen suficiente aire o algo y no les va a dar Lo que un pasa válgame es que, o algo ahí. Desgraciadamente todavía en esos equipos hay leñadores, ¿verdad? Sí, todavía hay gente que no entiende el concepto de estas ligas. No entiende que pues tenemos por ahí algunas malas noticias con jugadores que Sí, inclusive sí, han no hay que cuidarnos han entre fallecido- nosotros. Han fallecido en el campo. Sí, Entonces no entienden que ya es otra categoría y eso, ya no para qué tiras leña, para qué, y desgraciadamente te los encuentras. sí, no, ni aventones ni nada, porque una mala caída o algo es una fractura o algo Y si más. le respondes, pues al ratito se arma. Entonces, eso es Nada más algo- que la pasión no se pierde, yo pienso. No, y... pero también, y es una crítica positiva mía. Sí, no, claro, tiene sí, que ver sí. también con los arbitrajes. También. El árbitro tiene que entender que ya esas jugadas no se valen. No se valen. Sácales la tarjeta. Y en cuanto caiga un jugador mal hay que parar la bola luego. Sí, exacto, o sea, Sí. y desafortunadamente crítica positiva, porque lo he visto y lo he vivido, los árbitros no están preparados para ese tipo de juegos. Sí, los jugadores a veces no estamos preparados porque No, es que los árbitros no entienden. desgraciadamente nos gana, hablo en general, por decirlo, porque no que sea yo así, pero nos gana la pasión y nos gana el Pues no te puedes- yo interno, vaya, de no te puedes quedar de brazos. de ¿no? que sí, de que la sangre se calienta y luego, y todavía lo vemos con jugadas, ¿no? Que queremos pegarle como le pegamos hace 20 años y ya no la llegamos, y todavía nos falla el instinto, Sí, no agarramos la onda. no agarramos la onda de que ya no somos aquellos, ya no podemos ni pegarle a la pelota como antes, ni correr como antes. Pero es muy acertado lo que están haciendo organizaciones como Ábalos Vive con Sí, Salcido, cómo no. y como esta liga con Nieto. Sí, Yo sí. lo critico a veces en ciertas cosas, pero hace una labor. No, claro, pues Y- todo está propenso a errores, pero y en el gente- camino se aprende. Gente como el Güero Loya, como James y otros. Grandes promotores que están metidos. Que están ahí Ajá. y que los resultados están dando en el sentido de que reavivan el incentivo personal de muchos. Sí, cómo no, bastante diría yo. Actualmente estás jugando en la Liga Centauros, en la de 60 y más, con el... Lo que pasa es que se hizo un equipo Chihuahua 65 Ajá. con la idea de ir a un nacional ahora a Oaxaca. Sí. Pero desafortunadamente
pues fue un poquito prematuro y también la situación económica no está como Ajá. para esos viajes cuestan. Sí, sí, pues, cómo ya los no. paga uno, ¿ah? Entonces, sigue el equipo de Chihuahua 65, pero ya en la categoría jugamos contra equipos de 60. Ajá. Pero eso nos va a servir porque ahí viene un torneo aquí en Chihuahua, El de la Copa el Fundación. de la Copa Fundación de Chihuahua en Ajá. octubre, y pues ahí vamos a andar, ¿verdad? Ujú. Entonces, pues ahí le seguimos, ahí le seguimos. Hay que darle, hay que seguirle dando. Sí, sí, sí. ¿Qué fue lo mejor de haber jugado fútbol para el Quinta? No, pues en realidad pues ha sido mi vida. Afortunadamente en la parte profesional pues también me ha ido bastante bien. Ujú. He podido, pues tengo una maestría, un doctorado, ¿verdad? Y he trabajado mucho trayendo plantas a Chihuahua y a otros lados. Entonces me ha ido muy bien en ese sentido, pero el fútbol siempre me ha acompañado en todos. Me fui a Monterrey, me fui a Querétaro, jugué, en San Luis jugué. En En Aguascalientes también por ahí, Aguascalientes sí. jugué, en Aguascalientes estuve como 6, 7 años, ahí jugué con los Exatec de Aguascalientes. Ajá. El director del TEC de Aguascalientes, hace como 8 años, algo así, Sí. jugó con el profe Báez, el negro Montoya, Ajá. falleció cuando yo estaba allá. Válgame. Pero él fue el que me invitó a los Exatec del TEC de Aguascalientes. Entonces, pues siempre me acompañó el fútbol en todo, hasta la fecha. Oiga, pues para ser muy serio y muy retraído, luego encontraba equipo donde sea. Ah, no, en ese sentido, pues sí, digo, siempre iba a pedir chance. Y, Ajá. y pues afortunadamente, pues todavía se mueve uno. Sí, 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 Entonces, claro. Pues dice, no, pues éntrale, güey, que cómo no, nos ayudas. Ujú. ¿Qué cambiaría de la trayectoria del fútbol? Hijo, esa es una pregunta muy difícil. Como ya mencioné, yo tuve la opción y siempre tomé las decisiones que creo yo fueron correctas, ¿verdad? Ujú. Entonces, a lo que hice en el fútbol no le cambiaría nada. Estoy Tal como muy contento y satisfecho con lo logrado Sí, y con el poder seguir jugando ahorita. poder seguir jugando a cierto nivel, ¿verdad? Ujú, claro. Nunca me lesioné así fuerte, tengo muchos golpes, pero nunca fuerte. Y lo más importante, siempre he gozado el juego, ¿verdad? O sea, yo voy, ay, joder. Entonces, sería muy difícil decir, porque también tiene uno que ser realista, ¿verdad? Como ya lo mencionaba. Profesional de alto nivel, pues no, en realidad no traías para tanto. Ajá. Entonces el hecho de no arriesgarme y aventarme y ir, no me arrepiento. Haber de parado las tiempo, decisiones. haber parado tiempo, alguna aspiración más allá. Sí, no me arrepiento de las decisiones que tomé y ¿Te tocó jugar regionales, nacionales, afortunadamente de todo. juegos internacionales, jugar un mundial universitario? ¿Qué piensas que ahorita, lo que es el fútbol, soccer, categoría, vamos a hablarlo así de los chavos de la libre, No, hombre, ya no hay esos torneos, ya no hay nada de eso? se ha perdido. Mira, te voy a dar un dato que probablemente, pero está comprobado. Ajá. Cuando el profesor Báez estuvo 23 años en el equipo, 23 años, Ajá. ¿sí? ¿Cuántos campeonatos, cuántos trofeos, él regalaba los trofeos a los jugadores? Sí. No menos de 30, de diferentes cosas, ¿no? Pero ¿de dónde venía todo eso? En el torneo interior del TEC había entre 20 y 30 equipos participando. 30 cuando estaba todavía la prepa. Sí. Se fue la prepa a la ETIC y ya quedó profesional nada más. Entonces eran como 20 equipos los que participaban en el torneo interior. Ujú. Desde ahí empezamos mal, ya después de que dejó de haber esos torneos ahí. Ahorita vas, 0 equipos, no hay torneo interior. Ya no lo hacen. Entonces, fíjate, también una cosa muy importante. Sí. Cuando el profe ya estaba mal, me dice, agarra el equipo, a mí. Le dije, pues órale. E invito a la OSA, José Luis Morales. Sí. Hicimos el tándem también. Ajá. Él era el preparador físico, pero también la OSA pues, había entrenado equipo, todavía hasta la fecha sigue entrenando equipo. Entonces agarramos al equipo del TEC y salimos campeones en lo que era en la Liga Mayor. Pero pues yo tenía ya compromisos profesionales, me fui a Estados Unidos a trabajar
y a José Luis Morales no le quisieron dar la plaza porque no tenía profesor de educación física. Pero ya después de eso, desafortunadamente, el siguiente año muere el profesor Báez, 1989. A la fecha, el TEC tiene 0 campeonatos, ni de canicas ganan. Válgame. 0. Y estás hablando de 35 años. Mucho tiempo. 0. Algo pasó. Y ese algo pasó es el profe Báez. Claro, hace falta una figura como él. Pero Y así en el fútbol en general. lo ves en otros lados. El Mauro Álvarez antes sigue siendo la catedral del fútbol en Chihuahua. Sí, sí. Pero ve las condiciones en que está. Sí. Abandonado. Y ve, antes el Mauro Álvarez y la gente se iba ahí a comer afuera. Sí, era un festival de fútbol. Empezaba los gente. Los juegos a las 8 y luego el de las 10 y el de las 12 era el estelar. Había convocatoria. El sábado y el domingo se llenaba la gente afuera en el Mauro Álvarez. Ahí. Ve ahora y no hay nada. Profe, los reconocimientos a nuestras leyendas y estampas futboleras deben ser en vida. Le ha tocado estar en el grupo de Ábalos Vive, Sí. en el que periódicamente se reúnen a hacer sus juegos de homenaje, donde entregan placas y reconocimientos a los que ustedes consideran sobresaliente en el Exacto. fútbol de Ábalos o de Chihuahua. Vemos a los de las leyendas Wash, a los de Excursiones, a varios, el Santos, varios equipos que se hacen sus eventos. Eso es formidable, ¿verdad? No nada más para transmitir un mensaje a los que están más abajo en edad, ¿verdad? Sino porque a las personas que reciben, por ejemplo, el hecho de que me hayas invitado, para mí, no dormí anoche. No, de veras decir, es un honor. Y sí, tiene que ser en vida, porque desafortunadamente en Ábalos vive, esta ocasión tuvimos ya estaba listo todo, y murió la persona unos días antes. Qué triste, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no lo hicimos a tiempo? Ujú. Entonces, este tipo de eventos, este programa... Mira que hubiera estado el profe Baiza aquí sentado. No, hombre, no. Imagínese, Lloro. reventamos las redes sociales. No, de veras que sí, Sí. porque son todos unos personajes. Sí, claro. Y hay muchos, hay que buscarle un poquito Sí, más. sí. Hay muchos que dice uno, pues vale. Pero es difícil, no crea, a veces no quieren venir. Pues, A unos no les gusta, son muy modestos, no quieren, piensan que se van a ver muy ególatras si vienen. Otros son muy nerviosos, no, yo no quiero salir, no le tienen miedo a esto. Sí, igual que yo. O no los localiza simplemente, pues Sí. no conocen el teléfono, no tienen WhatsApp, vaya, no tienen redes sociales y... sí, y es esa difícil. es una labor pues, Sí, que hay que hacerla. Sí. Pero yo los felicito por este tipo de No, programas. gracias. Y de nuevo es muy importante que se hagan. Porque yo he visto un caso fabuloso, es Piveto Santana. Ujú. Piveto Santana yo ya lo había visto muy... Y ahora que anda con el Ábalos vivo... Pues jugamos juntos. También acá en Ábalos. Mi compañero. El Salcido lo reanimó. Sí, y ahora cómo anda. no. Es más, hace poquito jugamos un partido con el Tec Profes. Sí. Metió un golazo el Piveto Sí, Santana. todavía tiene clase, todavía se le nota. Entonces, ese tipo de cosas hacen que cierta gente, habrá otros que, pues ya, pero ciertas gentes, como por ejemplo a mí, nos anima mucho. Sí, cómo no. Entonces, hay que hacerlo. Es una labor extraordinaria. Ya, ¿qué piensa de lo que es este podcast en sí, en traer gentes sobresalientes del fútbol de antaño? Hemos traído unos un poquito más modernos, pero que ya han sobresalido, que ya tienen historia, periodistas, todo lo relacionado al fútbol, inclusive femenil también, porque pues, va creciendo. ¿Quién piensa? Es que eso, parte de lo que le falta al fútbol ahorita, es este tipo de cosas, pues para que pero también... Que se refresque también sí, y se... hay que ver los entrenadores. Sí, hay también muchas hemos cosas que hay traído. que hacer, pues cada quien tiene que hacer su parte. Sí, sí, claro. Y la parte de ustedes en este sentido de promover el fútbol a través de esto es muy importante. Y no lo digo porque aquí estoy, ¿no? Porque pues yo veía varios pues, amigos míos que venían y me ponía y me conectaba y todo. Sí. Y eso le da difusión, o sea, es una labor bastante
pues hay que seguirla. ¿Cuál es la experiencia y su impresión ya de estar aquí sentado desde que le hablamos, que lo invitamos, que anoche no durmió en la semana, que seguramente le hablaron los amigos y le preguntaron, lo felicitaron? Tenemos un WhatsApp de Exatec y pues ahorita está reventada la red, ¿verdad? Y porque hay muchos, pues híjole, ahí sí no quiero mencionar, pero hay tantas historias. Nosotros en esas reuniones que hacemos, pues les decimos que nosotros jugamos 3 tiempos. 2 jugando y el tercer tiempo, ¿verdad? Sí. Y ahí nos estamos a veces hasta las 12, 1 de la noche contando las mismas charlas de siempre, pero eso te revive tremendamente. Claro. Entonces, de nuevo es algo bastante positivo. Pues es la idea de nosotros, de que se la pasen a todo dar, que recuerden tiempos, recuerden gentes, recuerden etapas, compartan para la gente que no los conoció, para la juventud que ahorita está avanzando, que se motiven a lograr una trayectoria impecable en el fútbol, que vean que el fútbol es un estilo de vida, no nada más para jugar, sino que involucra trabajos, sociedades, familias. Pues ahorita lo vemos, el fútbol está moviendo el mundo literalmente. Sí. Y sobre todo ahora lo que mencionas del fútbol femenil es también impresionante. Sí. Yo acabo de ver la final de España contra Inglaterra del fútbol femenil y dice uno, hijo, el nivel que traen ya. Sí, ya sé. Ya vienen tremendo. Aquí y nos ponen una friega. Una arrastrada. Sí. No, y lo hacemos de la mejor manera, que queremos hacerlo lo más profesional que podamos. No somos profesionales en esto, pero lo hacemos de la mejor manera para que ustedes se sientan honrados y... Pues yo en lo personal, el contacto con ustedes, con tu hermano, la organización, los protocolos, todo, pues se me hizo de primer nivel, ¿eh? Es la idea. De primer nivel. Es la idea de que se sientan tratados como lo que son, grandes figuras. Y se queda mucho en el tintero, pero... Sí, no, muchísimo, pero... Se cubrió lo principal. Lo principal. Pues algo que quiera agregar, comentar a la gente que nos siguió. No, pues como siempre, yo no los conozco a detalle, ni mucho menos, pero pues hay gente detrás de cámaras, ¿verdad? Y que hacen una labor muy importante. Por ejemplo, tu hijo, y pues yo no lo conocía, y pues siempre ahí pendiente y a detalle. Dije, caray, pues esto es diferente, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, no, mi opinión es muy positiva y de nuevo, en lo que yo pueda colaborar, estoy dispuesto, ¿verdad? Gracias. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado, por haber contado una pequeña parte de tu historia futbolística. Sí, hay muchas historias. Que sigan los éxitos, que ese libro que estás haciendo de fútbol salga a la luz y poderlo leer y disfrutarlo. Ahí los Exatec van a decir, no, pues nomás dice, pero no. No, al rato pues sale. Desafortunadamente sí va poco a poquito, pero ahí va. Sí. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy, a los que nos van a ver posteriormente. Muchas gracias por acompañarnos. Al Bombero Sport, a Richiza, a Nano Barrera y a Tabla Roca Soluciones Empresarial. Señores, esto fue una producción de Red Knot Televisión para Estampas Futboleras de Chihuahua. Y en los controles estuvo Sergio Sainz por Red Knot Chihuahua, Red Knot Televisión, y Rosendo Valdés por Estampas Futboleras. Señores, fue Leonel Quintanilla, el Quinta, Estampa Futbolera de Chihuahua. Muchas gracias. Gracias.